Profesor Velázquez, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Agradeciendo este espacio que nos brindas para intercambiar algunas opiniones y obviamente, como tú mismo lo has dicho, hacer todo un balance del trabajo dentro del año que se nos va educación en este año 2018. ¿Y cuál es su balance 2018? Sin lugar a dudas, un tema importante que debe entender la opinión pública y el magisterio es que la negociación colectiva ha venido de la ilegalidad a la legalidad. Ha salido un decreto supremo 03 en el 2016 y se reconoce al gremio sindical, al SUTEP, como único interlocutor válido, no solamente por el nombre, sino además porque es la única organización que ha cumplido una serie de requisitos a través del Ministerio de Trabajo. Y por lo tanto, somos lo que hemos instalado la mesa de negociación colectiva todo el mes de marzo, enero, febrero, marzo, y luego de marzo hemos ido a la etapa de conciliación y bueno, nos encontramos en la última fase de negociación colectiva. Ya, entiendo que esa parte me hace usted referencia, profesor Velázquez, en torno a esta forma como se partió el SUTEP como sindicato, esta fisura que finalmente se generó tras la disidencia del sindicato de Pedro Castillo, con todos los demás la base regionales que también se fueron tras el profesor Castillo. Claro, o sea, ha habido una confusión dentro del magisterio, producto de seguramente de desinformación y de entender cómo se maneja o en todo caso, cómo deben funcionar los procesos de negociación colectiva, claro, a través de las instituciones. Pero el fraccionamiento del sindicato también les ha traído consecuencias, como por ejemplo que el gobierno finalmente no tiene ni a usted ni al otro lado. No, nosotros sí nos sentamos, estamos en la mesa de negociación colectiva, tratamos los temas, el pliego de reclamo, que son las demandas del magisterio, y venimos trabajando. Ya, obviamente se sientan en la sentada en la mesa que se hacen. ¿Cuántas soluciones han logrado ustedes dentro de ese balance 2018? Hay algunos avances, por ejemplo, se han mejorado los instrumentos de evaluación para la evaluación de desempeño docente. La rúbrica 1 se ha mejorado, la rúbrica 2 ha sido retirada, propuesta del magisterio, ese es un tema. Indicando también que la evaluación de desempeño docente ha sido una propuesta del SUTEP dentro del aula, que consideramos un avance. Estamos pidiendo que se evalúe los instrumentos. Se ha logrado que el nombramiento para los maestros debería ser no cada 2 años, como dice la ley, sino cada año. Este año se ha llevado a cabo ese proceso. Nosotros consideramos que en una evaluación donde la mayoría desaprueba, y no por incapacidad, sino porque nosotros nos preocupa y pedimos a través de esta instancia que se analice el grado de confiabilidad del instrumento. Nosotros consideramos que el instrumento no tiene el grado de confiabilidad ni validez. Habría que revisarlo. Por eso que nosotros pedimos al ministro de Educación que se revise por especialistas. ¿Quiénes deben ser esos especialistas? Los especialistas de la Universidad de San Marcos, Cantuta, que tengan facultad de educación. Yo le pregunto, si usted dice que los instrumentos que se aplican para evaluar a un docente no son confiables, ¿cuáles son los indicadores de desconfianza, los indicadores que hay que mejorar, que hay que observar, hay que poner en tela de juicio para poder mejorarlo y generar esa tranquilidad al docente que efectivamente va a ser evaluado de manera real y concreta? Mire, desde el punto de vista pedagógico habría que analizar todo el banco de preguntas que ellos tienen, pero más que nada eso, cuando un instrumento se aplica, nosotros como maestros aplicamos un instrumento de evaluación a los estudiantes y la mayoría desaprueba, ¿qué significa? O está mal el docente o está mal el instrumento. Entonces, frente a esa situación, frente a ese diagnóstico, porque no es la primera vez que aplican ese tipo de evaluaciones. Si un alumno, profesor Velázquez, desaprueba el año escolar, ¿qué pasa con el alumno? Si en el primer trimestre, algunos manejan el sistema trimestral, otros el bimestral lo mantienen. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, desaprueba un alumno, ¿qué pasa con ese alumno? Bueno, repite el año, ¿no? Dependiendo las áreas el número de áreas que desaprueben. Y en el caso del docente, si desaprueba en reiteradas ocasiones, ¿qué tendría que pasar con ese docente? Claro, pero un poco tenemos que tener claridad de qué tipo de evaluación estamos hablando. Estamos hablando actualmente de pruebas escritas, pruebas estandarizadas que se le aplican a los docentes para ingresar a la carrera pública magisterial. ¿Son pruebas de conocimiento? Son pruebas de conocimiento, son pruebas escritas, reitero. Y un docente que en cierto modo no tiene mayor conocimiento y termina desaprobando, ¿cómo podría impartir conocimientos a sus alumnos? Dice un padre de familia que escucha la radio.
Claro, sin lugar a dudas, ¿no? Eso es para nosotros una preocupación, pero para eso, para que haya una garantía, ¿no? Debe revisarse desde el punto de vista pedagógico, técnico, los instrumentos. El instrumento debe tener dos características: confiabilidad y validez. Es decir, que por un juicio de expertos o otros especialistas, ese instrumento debió ser validado. Cuando tiene esas dos características, recién se debe aplicar tanto a los estudiantes como también a los docentes. ¿Cuántos maestros han sido afectados con ese tipo de exámenes, según la afectación que consideran ustedes se ha dado? Miren, normalmente cada 2 años antes se evaluaba, se aplicaba esa prueba escrita, y casi siempre aprueba máximo el 30%. Máximo. O sea, el 70% según la prueba no está en condiciones de ejercer magisterio. Según el instrumento. Según el instrumento. ¿Qué hay que hacer acá, no? Hay que revisar por especialistas el instrumento. Ya, eso quiero que haga entender al padre de familia que nos está viendo por televisión, que nos está siguiendo por la radio, cuáles son esos aspectos del instrumento que le vuelvo a insistir que están mal y que generan la desconfianza y que tendría que exigirse al gobierno, al Ministerio de Educación, que lo perfeccione para el 2019 y no suceda lo que pasó en estos tiempos, como dice usted, 70% de maestros desaprobados de las evaluaciones que se le terminan haciendo. Eso es una cifra bastante triste. Bastante elevada, ¿no? Por eso que nosotros, ¿qué planteamos? Conformar una comisión por especialistas, reitero, de la Universidad San Marcos, Cantuta, porque tienen la Facultad de Educación y también son del Estado. Bueno, hay muchas universidades que tienen Facultad de Educación, en realidad. La mayoría son privadas y están en este proceso de reconocimiento. Podría haber incluso especialista, acá también hasta hoy del Beckler, antes el exministro. Él podría también conformar parte por la misma experiencia, el conocimiento. O sea, una comisión ad hoc para que se elabore un verdadero instrumento que tenga las dos características. ¿Cuál es el problema del instrumento? ¿Las preguntas? Miren, habría que analizarlo, las diversas preguntas que hay. Pero profesor Velázquez, no me está explicando, no intento polemizar con usted, sino lo que intento es entender cuáles son las falencias del instrumento que este año ha conllevado a que en cada evaluación que hace el gobierno, el 70% de maestros sale desaprobado. O sea, eso es terriblemente preocupante y ampliamente triste, podría recalcarlo. Y por eso quiero saber, exactamente, para que yo soy padre de familia, mis hijos estudian en escuela pública. Entonces, yo quiero saber qué tipo, yo estudié en escuela pública. Y a mí me enseñaron el valor de la educación dentro de casa, como también la responsabilidad dentro del colegio. Y en el colegio tuve buenos como malos maestros, como pésimo maestro que te venían parrillada para que te puedas aprobar el curso de matemática, a los que terminaban raspando el año escolar. Entonces, hay malos maestros y buenos maestros. Pero dentro de todo ese sistema de mejorar la educación, el Estado propone evaluación. En la evaluación, el 70% sale desaprobado. El padre de familia dice, oye, pero si el 70% de maestros que son sometidos a evaluación desaprueban, quiere decir que están mal preparados, no pueden ejercer la docencia. Pero usted dice que el problema no es eso, sino es el tema del instrumento que se aplica. ¿Cuál es ese problema? Le vuelvo a recalcar la pregunta, profesor Velázquez. Por eso nosotros planteamos, uno que los instrumentos, las pruebas, no le entregan al maestro. Se queda todo el Ministerio de Educación. Por eso que nosotros analizamos desde el punto de vista técnico. Ahí se genera la desconfianza. Ahí está la desconfianza. Nunca lo han entregado. Y ese es un... Por eso que no entregan las claves finales, la resolución del examen. No entregan nada, solamente entregan los resultados. Que individualmente los maestros van y saben cuánto se ha sacado. Y ustedes simplemente... vemos resultados. El resultado, más no los errores que se hayan cometido. Así es. Por eso que nosotros planteamos, reitero, que se analice por una comisión de expertos esos instrumentos para que cumpla esas dos características y dar confiabilidad también a la opinión pública, al maestro y a los padres de familia, que son los que están preocupados. Pero más allá de este tema, de la evaluación, que es un tema importante, es un tema polémico, dicho de paso. Yo creo que es la base del problema de la educación peruana, porque si no tienes maestros adecuados, ¿cómo podemos mejorar como educación? En ese balance, luego de tirarle piedras al gobierno por la falta de transparencia, que coincido con usted. Si no te dicen en qué fallaste, ¿cómo puedes mejorar? Coincido con usted. Pero un balance de un mea culpa, ¿algo se puede hacer desde el magisterio? Sin lugar a dudas, mire, ¿qué estamos planificando enero, febrero? Nosotros como gremio sindical en toda nuestra estructura a nivel nacional, regional, provincial, distrital. Capacitaciones, actualizaciones permanentes para nuestros docentes, donde participan miles en diversas regiones. En Lima, en Camaná 550, van a participar miles de maestros, cosa que no hace el Estado.
¿no? Debería preocuparse en una capacitación, actualización, para que los maestros, después de todo este proceso, en realidad no hay vacaciones, porque los miles de maestros que van a las vacaciones aprovechan para los procesos de actualización. Y es un tema de proceso de cualificación que nosotros lo hacemos. Otro tema, hay un tema polémico en estos días, Pedro. Miren, han salido varias normas, resoluciones ministeriales, sobre la distribución de horas de los maestros. A tal especialidad tantas horas, a educación física tantas horas, etc. Lo cierto es que esta nueva norma plantea incrementar 1 hora más a educación física, 1 hora más a arte y 1 hora más a inglés. Ya. ¿Qué pasa cuando se incrementa a esas horas? Se va a reducir a matemática y a otras áreas CTA. Significa que para estas 3 áreas, para estas 3 horas, van a faltar profesores y para los otros van a sobrar. Entonces, ¿qué está generando actualmente esas normas en los colegios? Excedencia, un conflicto por quién se lleva las horas que quedan. Por lo tanto, nosotros planteamos que quienes deben determinar a quienes se debe dar las horas de libre disponibilidad debe ser la misma comisión que se elige en las instituciones educativas para evitar los conflictos correspondientes. ¿Qué pasaría si a nivel nacional se aplica conforme está indicando el ministro de Educación? Van a faltar profesores de arte, profesores de educación física y profesores de inglés. Ya. Y los otros van a sobrar. Pero eso se ha sentado a dialogar con el Ministerio de Educación. ¿Han planteado esa posibilidad? Bueno, eso el día de hoy vamos a presentar un escrito con una alternativa, con varias alternativas, para que no se genere conflicto en las instituciones educativas. ¿Y cuál es la propuesta del Ministerio sobre eso? No. Para que no sobre profesores en una área y para que no falten otras áreas. Miren, actualmente la propuesta del Ministerio es que se incremente horas a arte, a educación física y a inglés. Incrementar horas con el mismo personal. Ajá, con el mismo personal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una institución educativa donde solamente hay un profesor de arte o de inglés que tenga 12 secciones? Si se le aumenta 1 hora más, van a necesitar 36 horas. Te mueve todo el calendario escolar. Ajá, de 36 horas. Y lo cierto es que de las 24 horas que va a dictar el profesor, va a faltar las otras 2, van a necesitar otro profesor más. ¿Se conoce de alguna política, alguna pretensión del Ministerio de Educación ampliar presupuesto para contratar más maestros en esas horas que podrían faltar docentes? No, no tiene esa política. O sea, eso es contradictorio. Emite su propuesta sin tener un diagnóstico real. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros planteamos al ministro de Educación que este tema lo determinen. ¿Quiénes? Los miembros de la comisión de cuadro de horas que año a año se nombra en cada institución educativa. Pero sobre el lineamiento de incremento de horas que se necesita dar. Claro, pero lo cierto... ¿Usted cree que el tema de incremento de horas de arte, de inglés, no es necesario dentro del sistema educativo nacional? Claro que es necesario, es importante. Pero quienes deben hacer ese análisis, quienes deben ser, como decía Idel Becker que estaba acá, no solamente son las directivas los que determinan la calidad educativa, sino fundamentalmente la visita in situ, teniendo un diagnóstico, y ahí debe hacer una distribución adecuada, equitativa, de tal modo que no falten profesores de algunas áreas ni sobren los otros. Por eso le digo, el lineamiento del Ministerio de Educación es incrementar las horas, más no incrementa el presupuesto para contratar más docentes. Así es, efectivamente. Ese es un tema. Otro tema polémico en estos días que causa preocupación, por ejemplo, en Datén de Marañón, ahí hay una investigación contra los malditos del Datén de Marañón, que son unos exfuncionarios de las UGELES, que son los que prácticamente han malversado los recursos económicos. Bueno, si hablamos de términos malditos, en la región Loreto, donde pertenece el Tene Marañón, en las OGLs hay tanto malditos en toda la región Loreto, porque no solamente el Tene Marañón, Requena, Ramón Castilla, Ucayali, son provincias manejadas por el gobierno regional donde se han tirado, se han robado el presupuesto y ha desfalcado más de 6 millones de soles en una jurisdicción. Eso son cosas que también, por ejemplo, tendría que denunciarse, hasta investigarse y sancionarse. Por eso, maldito no solamente el Tene Marañón, son varias regiones, varias provincias de la región Loreto. Con tu persona, por eso que en varias provincias de la región Loreto, dicho sea de paso, actualmente los maestros no han cobrado sus remuneraciones del mes de diciembre, producto de esas formas de malversación que han realizado. Por lo tanto, hacemos un llamado para que se haga una investigación. Miren, para ser director de UGEL hay concurso, pero para ser director
de la dirección regional, Es a dedo. no hay concurso. Es a dedo. Es a dedo, prácticamente es su brazo derecho de la organización política que ha ganado. Y eso Sí. es totalmente incorrecto, porque no está dando sus frutos como debe de ser. Prácticamente hacen clientelaje político. Y esto debe revisarse, debe analizarse y debe mejorarse por el bien de los estudiantes, por el bien de la educación, por el bien de los maestros. Entonces, ese es un tema que nos preocupa en estos momentos, que nuestros maestros de esa región, fundamentalmente Loreto, están impagos. Ahora, le vuelvo a preguntar, profesor Velázquez, respecto a un mea culpa, un balance desde el magisterio. Una cosa es lo que el Estado, desde las instituciones pertinentes, UGEL, DREL, Ministerio, Gobierno Central, como el Ejecutivo, dejan de hacer o hacen mal, y se le puede entender. Pero desde el magisterio, ¿cuál es el balance que hacen ustedes como docentes? Bueno, nosotros, el magisterio trabaja en un contexto muy complicado, porque no solamente son maestros de zona urbana, sino zona rural, zona frontera, alejados, ¿no? Y eso para nosotros es una de nuestras desventajas que planteamos. Dentro del magisterio, nosotros somos producto de una currícula que ha existido de las universidades. ¿Y quién determina la currícula? Para ser buenos o malos, etcétera, como a veces nos califican, depende de la currícula del Ministerio de Educación. Por eso que es importante que en las instituciones, en las universidades, haya una currículum para teniendo en cuenta qué perfil de egresado como futuro docente debe haber. O sea, yo sigo entendiendo, profesor Velázquez, que dentro del magisterio ustedes están bien, el problema es el sistema. Nosotros nos consideramos que permanentemente nos cualificamos, permanentemente estamos atendiendo algunas problemáticas de nuestro alcance, ¿no? Y hay mucha predisposición por actualizarnos, tema que nosotros lo hacemos permanentemente. Hay mucha predisposición por intentar solucionar algunas problemáticas, obviamente que están en nuestro alcance. O sea, no hay maestro malo en el magisterio. Bueno, eso lo ha demostrado la evaluación de desempeño docente inicial. No me refiero en el tema de la evaluación, que claro, puede ser bastante discutible si es como usted nos está manifestando, sino en el tema de la capacidad profesional dentro del aula, el maestro que está ejerciendo, que ha sido aprobado finalmente en el examen. O sea, yo le pregunto en ese nivel del mea culpa, si es que cabe ser un mea culpa, pero si usted me dice que toda la culpa la tiene el sistema, entonces ustedes son santos. No tratemos de calificar de esa manera. Lo concreto es que nosotros como organización siempre nos hemos preocupado, más allá de ver las debilidades, las falencias, fundamentalmente la cualificación de los docentes a nivel nacional. Entonces yo creo que esa es una fortaleza de parte de nuestra organización. ¿Fortaleza? ¿Alguna debilidad? La falta de comunicación, ¿no? Oportuna, permanente, informar oportunamente, esencialmente eso, ¿no? O sea, tenemos un magisterio a nivel nacional que está en competencia profesional en óptimas condiciones. Consideramos que sí, que hay un avance en ese aspecto. Muchos maestros se esfuerzan por trabajar sobre mejorar la calidad educativa. Casi bimestralmente hacen su día de logro las instituciones educativas. Al año creo que hacen 3 o 4. Y lo cierto es que ahí se ve los resultados del trabajo de los docentes que hacen en diversas instituciones educativas, y ese es el mejor producto. Mire, sus palabras ha tomado la población, los oyentes de Exitosa a nivel nacional, los millones de oyentes de Exitosa. Ellos sabrán calificar finalmente lo que está manifestando Z aquí en la entrevista al profesor Velázquez. Pero en torno a lo que se viene 2019, ¿cómo ve este año usted? ¿Más huelgas, más paro, más protestas, más plantones, más marchas o un año escolar acorde a la necesidad del país que fluya sin ningún contratiempo? Mire, nosotros somos una organización de historia, de tradición, que principalmente hemos visto como una forma de lucha el diálogo a través de la negociación colectiva, y eso nos parece un avance. Nosotros nos hemos reunido con el presidente de la República el 21 de noviembre de este año. Él ha manifestado y se ha comprometido de respetar el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y además se ha comprometido o ha ratificado los compromisos que ha firmado él con el gremio sindical, que hay 10 puntos. Uno de los aspectos fundamentales es la defensa de la escuela pública gratuita de calidad. En la mesa de negociación colectiva, el ministro se ha comprometido en que ninguna institución del Estado va a pasar a ser
privada, se va a privatizar. Entonces, creemos que ese aspecto de ella, todo está en la solución, en el diálogo, depende de ellos. El presidente se comprometió de que va a mejorar las remuneraciones y como nosotros hemos escuchado acá mismo, obviamente esas remuneraciones de incremento de 200 soles es prácticamente una falacia. Claro, pero Por lo tanto, justamente eso también quería llegar en la entrevista, en la parte final, profesor Velázquez. El incremento de las remuneraciones no se está dando como en su momento se firmó el acta con el Ministerio de Educación, indistintamente quién haya estado al frente del ministerio. Es la institución como tal, la que tiene que respetar los acuerdos suscritos. Y que al 2021, como se pretendía en su momento, que llegue al valor de una UIT, que cada vez aumenta más, simplemente esto no se va a cumplir. Eso para nosotros es una preocupación. Nosotros en su momento, cuando el 14 de agosto el presidente de la República indicó 3 aspectos, ¿no? Un aspecto que nos iban a aumentar 200 soles y al día siguiente el ministro dijo que no es 200, 100 en marzo y 100 en noviembre, prácticamente en diciembre. Eso para nosotros es una ofensa como maestro, porque consideramos que no recupera la calidad de vida ni el poder adquisitivo de nuestra remuneración. Y ahí hay la necesidad urgente de que el gobierno reconsidere esa propuesta y todavía estamos a tiempo. Si no reconsidera, ¿qué va a pasar? Bueno, más allá de ver las consecuencias, anticipémonos, ¿no? Ya. Y hay que sentarnos a conversar, nosotros vamos a hacer llegar nuevamente las propuestas y esperemos que el gobierno tome la decisión política de reconsiderar ese pedido. Y dentro de una planificación que tiene usted para el próximo año, si es que el gobierno no reconsidera esa pretensión de no cumplir, no honrar el compromiso suscrito de doblar el sueldo del maestro 2021 al valor de una UIT, si no cumplen, ¿ustedes van a seguir sometidos al diálogo o es que van a de repente levantar la voz de protesta una vez más? Miren, nosotros nunca descartamos ninguna opción de lucha, desde el diálogo hasta medidas de lucha máxima, que es la huelga nacional, ¿no? Pero todo eso lo realizamos cumpliendo ciertos pasos, pero además también consultando a los maestros. O sea, quien determina a futuro qué vamos a hacer, van a ser los mismos maestros. Además... Pero ahí se presenta bastante compleja la situación con ustedes, porque dentro de un colegio hay los maestros de 2 facciones, la del SUTEP y las bases regionales que dirige Pedro Castillo. ¿Cuántos maestros por lo menos van a tener respaldo allí? Legalmente, si nosotros analizamos, la única organización reconocida, no por el Minedu, no por el gobierno, por el Ministerio de Educación, es el SUTEP. No hay otra. La gran mayoría de maestros que no han salido a la convocatoria de este año, ¿qué están diciendo? Estamos apostando por la unidad. No queremos ver un gremio fragmentado, debilitado, dividido. Queremos la unidad en torno al gremio sindical. Eso es lo que necesitan. Es el SUTEP, y eso creo que en la práctica se está viendo y reconocemos y valoramos la decisión que están tomando los maestros frente a la división o unidad. La gran mayoría apuesta por la unidad. Profesor Alfredo Velázquez, muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios. Bueno, muchísimas gracias. Hacer un llamado. Hay un grupo de maestros, más de 187 maestros que han sido perjudicados en una evaluación de ascenso de escala, ¿no? En la OGEL 04, y que hasta ahora, pese que el ministro de Educación conoce esta temática, pese que les asiste la razón a esos maestros, prácticamente no están siendo atendidos. El proceso meritocrático que ellos mismos lo difunden, en la práctica lo están borrando con la otra mano. Entonces pedimos al ministro de Educación y a los funcionarios que de una vez tomen cartas en el asunto sobre el legítimo ascenso de esos maestros de la OGEL 04 de Comas. Bien, muchísimas gracias una vez más por su presencia, profesor Velázquez. Ha sido el secretario general del SUTEP aquí en Las Cosas Claras. Vamos a la pausa y regresamos con más.